Vamos a meditar hoy el fragmento del Evangelio de Mateo 14, del 1 al 12. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: «Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él». Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Querían mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: «Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra de Dios. Vemos aquí lo que fue el martirio, la decapitación de Juan el Bautista. Pero también nos dice la palabra de Dios. En Juan 12:25 Jesús dice: «El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna». Juan Bautista nunca buscó su gloria, sino que buscó la gloria de Dios. Él dedicó su vida a proclamar lo que era la palabra de Dios, a proclamar su amor y su misericordia, a proclamar su promesa. De hecho, Juan Bautista es el precursor. Vino a este mundo para preparar el camino de Jesús. Juan Bautista estaba muy unido a Dios, muy unido a su Creador, y estaba unido por la oración. Él llevaba una vida de oración profunda desde su más tierna infancia. Juan Bautista cumple con todos los mandamientos e invita a todo el mundo a la conversión, a revisar, a hacer un examen de conciencia, para convertirse de los malos caminos, para convertirse de los pecados y acogerse a los mandamientos de Dios, para que Jesús, que estaba por venir inmediatamente, pudiera darles la salvación a la que Él había venido al mundo, a entregar su vida para salvarnos a todos nosotros. Juan Bautista es un hombre con una fortaleza interior muy grande. Vemos que es un hombre recto, es un hombre íntegro, es un hombre apasionado por el amor de Dios y coherentemente su entrega es absoluta. Vemos que Juan Bautista, que es un hombre humilde, dice: «Es necesario que él crezca y que yo disminuya». Así es como él tiene la percepción, la sabiduría, la luz de Dios cuando se encuentra con Jesús y va viendo que su misión llega a su fin, que ahora es el momento de Jesús, es el momento del enviado de Dios. Él en su humildad reconoce a Jesús como el enviado de Dios, el Cordero de Dios. Y tanto es así que a sus discípulos, a sus seguidores, les señala hacia Jesús y les dice que es a Él a quien debe ir, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Juan lo ha reconocido en cuanto lo ha visto y le dice a la gente que es a Él a quien deben escuchar, que es a Él a quien deben obedecer, a quien deben seguir. De hecho, Juan siguió a Dios, siguió a Jesús, siguió a la verdad. Él vivió por y para la verdad. La verdad él la encontró en la palabra de Dios.
el que vivió en el desierto, el que vivió en oración desde su más tierna infancia, siempre fue fiel a la verdad y la llevó a esa fidelidad hasta las últimas consecuencias, que fue el entregar su vida. Su verdad fue inamovible, su fidelidad a Dios no hubo quien la quebrantara. Él no cayó en la corrupción, él no cayó en la tentación. Vemos a Herodes, un hombre que vivió en la opulencia, en el lujo, que vivió por los placeres de la vida, por las riquezas, por la fama. No se estuvo de nada, daba fiestas, banquetes, vivía con la mujer de su hermano, con lo cual vivía en adulterio. Y dice este mismo fragmento, pero en el Evangelio de Marcos, dice que Herodes admiraba a Juan. De hecho dice, porque Herodes sentía respeto por Juan, lo consideraba un hombre justo y santo, y lo protegía del odio y el deseo de que lo matara que tenía Herodías, porque no soportaba que Juan denunciara su adulterio y que no les era lícito vivir el uno con el otro porque ella era la mujer del hermano de Herodes. Dicen que Herodes, cuando Juan le hablaba, no sabía qué hacer, pero lo escuchaba con gusto. Sin embargo, dicen, no sabía qué hacer. Claro que sabía qué hacer. Sabía que tenía que hacer caso a Juan si quería salvar su alma, si quería reconducir su vida y llevar una vida de santidad, llevar una vida de oración y de verdad, una vida de amor verdadero acogido a Dios como la llevaba Juan, y Juan le indicaba lo que tenía que hacer. Pero era superior a él la corrupción que ya había en su alma. Él se había entregado a todas las seducciones del mundo, a todas las seducciones que el enemigo iba poniendo en su camino. Vivía por y para los placeres, para su propia complacencia, para vivir en la riqueza y en esa perdición que le llevó a matar al inocente, que fue Juan Bautista. Al igual que su padre cuando se enteró de que Jesús iba a nacer, de que iba a nacer el Hijo de Dios, lo persiguió matando a los inocentes, queriendo matar a Jesús. Y él hizo lo mismo, mató al precursor, aquel que preparó el camino para que Jesús viniera a este mundo. Pues Juan no cayó en la seducción, no cayó en querer ser halagado. Seguro que le ofrecieron riquezas, seguro que el enemigo puso muchas trampas en su camino para apartarlo de la misión que le había sido encomendada, pero él se mantuvo fiel. Él no se apartó en ningún momento, ni hizo ningún amaño, que muchas veces podemos caer nosotros en la tentación de amañar la verdad para querer justificarnos y quedarnos tranquilos cuando hemos hecho una cosa que no es la verdad y que no es justa. Juan no cayó en la verdad, sino que murió por la verdad. Él no tuvo miedo de hablarle a los poderosos, tanto de la Iglesia como del mundo, y hablar con fortaleza. Les habló fuerte, denunció sus mentiras, denunció su doble vida. Él les decía que no vivían en la verdad de Dios. Incluso a los sumos sacerdotes, a la gente importante de la Iglesia de su época, les decía que eran unos sepulcros blanqueados, que llevaban una doble vida, que aparentaban una cosa, pero no vivían según los mandamientos de Dios. No tuvo miedo. Él fue fiel al mandato que Dios le había dado. Él era consciente de que el camino de la verdad, el camino de la justicia es un camino recto. No te puedes desviar por atajos, no puedes dar rodeos, no puedes tú mismo prepararte estrategias para justificarte. El camino de la verdad es recto. Podemos encontrar trampas en el camino, podemos encontrar piedras que tendremos que o saltar o apartar con esfuerzo del camino para poder seguir adelante. Pero no nos podemos desviar de ese camino. La verdad es la verdad, y como dijo Jesús, decid sí cuando es sí y no cuando es no. Juan Bautista
Hemos dicho antes que era un hombre con una fortaleza interior, con una fe muy profunda, totalmente fiel a Dios, a su Padre, a su Creador. Pero si repasamos la vida de Juan Bautista, él era un hombre de Dios desde antes de nacer. Todos lo somos, ¿no? Pero en su caso, lo que nos habla la palabra de Dios de él, nos dice que era hijo de unos padres que oraban sin cesar, pidiéndole a Dios que les enviara un hijo. Porque Isabel era una mujer estéril y no pudo tener hijos. Sin embargo, fueron fieles en la oración, fueron fieles a Dios, y en la vejez, cuando ya era totalmente humanamente imposible que pudieran tener un hijo, para Dios nada es imposible, y les dio el don de ese hijo que fue Juan Bautista. Luego después vemos que cuando su padre Zacarías era el elegido para entrar en el templo de Jerusalén, en el lugar más sagrado, o sea, donde te encuentras personalmente en la presencia de Dios, a él le tocaba por turno ofrecer el incienso ese año. Allí se le anuncia el nacimiento de su hijo. Justo en la presencia de Dios se le aparece el ángel y le dice que va a tener un hijo, aunque él duda, ¿no? Y por eso se queda mudo hasta que nació Juan Bautista, pero allí Dios se le manifiesta poderosamente, oyendo sus oraciones que no habían caído en saco roto, y le dice: vas a tener un hijo ahora en tu vejez. Luego después, cuando ese niño estaba aún en el vientre de su madre, en las entrañas de Isabel, tiene un encuentro personal con Jesús y con María. Jesús aún estaba en el vientre de María. Tengamos en cuenta que la diferencia de edad entre Juan Bautista y Jesús es de 6 meses, porque cuando María concibió por obra del Espíritu Santo, el ángel le dijo: tu parienta Isabel está embarazada en su vejez y ya está de 6 meses. Pues Juan Bautista, en el vientre de su madre, tiene ese encuentro personal con Jesús, en el que Isabel dice y bendice a María porque lleva en su vientre al Salvador, diciendo: el hijo de mis entrañas ha saltado de gozo, de alegría en tu presencia. O sea, a lo largo de nuestra vida todos podemos tener ese encuentro personal con Jesús, pero Juan Bautista lo tuvo antes de nacer. Ya estaba bendecido y recibió el Espíritu Santo antes de su nacimiento. En el momento de su nacimiento, su padre estalla, por así decirlo, de clamor, de alegría, en ese canto de alabanza que fue el Benedictus, dándole gracias a Dios, proclamando su grandeza, alabándolo, adorándolo con todo su ser por las grandezas que Dios había hecho para el pueblo de Israel y en sus vidas. Y es más, Zacarías profetiza y ya dice cuál es la misión para la que ha nacido su hijo. En Lucas 1:80 dice, en Lucas 1, 76, 77 dice: y tú, pequeño niño, serás el profeta del Altísimo, pues llegarás primero que el Señor para prepararle el camino, para enseñar a su pueblo lo que será la salvación cuando se les perdonen sus pecados. O sea, ya su padre profetiza cuál es el sentido, cuál es la misión para la que ha nacido Juan. Y Juan durante toda su vida se prepara para esa misión. Su vida, al igual que la de Jesús, es oculta hasta el momento en el que se manifiesta al pueblo de Israel. Dice algún versículo más adelante: y el niño crecía y su espíritu se fortalecía. Permaneció en el desierto hasta el día en que se presentó a los israelitas. O sea, la vida de Juan mayoritariamente fue en el desierto. ¿Y qué es el desierto? Jesús, cuando recibió el Espíritu Santo, también se retiró al desierto. En el desierto es donde el enemigo nos tienta,
es donde tenemos conciencia de nuestras debilidades, donde tenemos conciencia de todas nuestras, de nuestra propia pobreza, tenemos conciencia de nuestra soledad, tenemos conciencia de que no tenemos allí un amparo, que estamos expuestos a todas las inclemencias del tiempo y de todo lo que nos rodea. Estando en el desierto no tenemos seguridades materiales. Incluso podemos pasar hambre. Nos habla de que Juan Bautista en el desierto comía pues vegetales, ¿no? Comía miel, y nos habla de que comían saltamontes o langostas. Aunque informándome resulta que los saltamontes estos de los que habla no son los insectos, sino que son el fruto de unos árboles que se dan allí, que son los algarrobos, y el fruto cuando es verde tiene la forma de saltamontes y a esas algarrobas las llaman saltamontes. Pero bueno, quiere decir que llevaba una vida de humildad, una vida muy sencilla. Se vestía con un vestido hecho con piel de camellos y llevaba una dieta de lo que le ofrecía pues el entorno en el que vivía. Y sin embargo, Juan Bautista no buscó otras cosas, no buscó riquezas materiales, no buscó su confort, su comodidad, sino que en ese desierto y en esa vida austera que llevó se dio cuenta que tenía todo lo que necesitaba para vivir, que era la presencia de Dios Padre, que era el meditar, el reflexionar, el alimentarse de la palabra de Dios. Así creció en la fe, así se fortaleció y así se fue preparando, se dejó preparar por Dios para la misión que le fue encomendada. Llamar a la gente a la conversión, para la salvación de las almas, para que la gente se preparara sus corazones, porque incluso los que luego seguían a Juan Bautista y acogieron su palabra, no reconocieron en Jesús el Mesías, el enviado de Dios. Siguieron siendo los discípulos de Juan, y otros, sin embargo, sí escucharon a Juan y siguieron a Jesús. Todos estamos llamados a vivir ese desierto. Vivimos muy felices cuando tenemos nuestro encuentro con Dios, y como Juan Bautista, nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser da saltos de alegría y vivimos esa luna de miel con Jesús. Pero llega el momento del desierto, el momento de recapacitar, el momento de reflexionar en nuestra vida, de ver qué cosas no le hemos entregado a Dios, de ver qué es los lastres que llevamos en nuestra vida que nos impiden acercarnos más a Jesús en esa intimidad en la que le entreguemos toda nuestra vida. El Señor nos llama a hacer como Juan Bautista, a recogernos y apartarnos del mundo, aunque vivamos en este mundo, para conocerlo y para que Él se pueda derramar en nuestros corazones. Pidamos a Juan Bautista que interceda por nosotros, que interceda por nuestra vida de oración, que nos lleve a vivir en la verdad y en la justicia como vivió Él, que a través de su intercesión crezcamos en fidelidad al Señor. Y oremos también para que Dios nos envíe políticos y personas poderosas que caminen según sus mandamientos. Que el Señor nos libere de todos los Herodes que gobiernan en el mundo y que tienen el poder en sus manos, que tratan injustamente a los demás. Que nos envíe personas que nos gobiernen, pero que sean personas que vivan según sus mandamientos, que trabajen por la paz, que trabajen por la verdad, que trabajen por la justicia. Que nosotros también lo hagamos en los ámbitos en los que nos movemos. Y que, como dice el Salmo, los que gobiernen en el mundo, gobiernen como Dios gobierna su pueblo. Nos dice en el Salmo 66, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Pues que cada uno desde su familia, cada uno desde su trabajo,
los que realmente tienen poder en sus manos o son políticos, pues que trabajen para que todo su pueblo, que todos sus conciudadanos puedan vivir mejor, puedan vivir dignamente, y en sus países, en sus ciudades, a través de su ministerio, porque esa es su misión, ese es el ministerio al que Dios los ha llamado, pues ellos lo hagan desde la justicia y desde el amor de Dios.